vida, a la fuente de luz, donde descansarás, conectado a Jesús. Él renueva la vida, Él nos da su perdón, conectados a su corazón, como árbol plantado junto a aguas de amor, vivirás en las manos de Dios. Él renueva la vida, Él nos da su perdón, conectados a su corazón, como árbol plantado junto a aguas de amor, vivirás en las manos de Dios. En las manos de Vivirás en las manos de Dios. Vivirás en las manos de Dios. Una genial noche para cada uno de ustedes, mis apreciados amigos que nos están viendo. Quien les habla, su amiga Rockmary Fernández del Distrito Sur del Lago 2. En este momento voy a invitarlos a que busquen en su Biblia, en el libro de 2 de Timoteo 1:9, que nos dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. He aquí, conseguimos la palabra clave del día de hoy: propósito. ¿De qué nos querrá hablar el pastor David Corra la noche de hoy? ¿Será el propósito de Dios en nuestras vidas? ¿El propósito de nosotros con Dios? ¿De qué nos querrá hablar? Vamos a prestar mucha atención. En este momento también les doy un cordial y sincera bienvenida a aquellos que nos están escuchando por medio de nuestro canal de YouTube, Misión Venezolana Andina del Centro, aquellos que nos escuchan por medio de nuestras emisoras, El Viene 98.5 FM en El Vigía, Séptimo Día 103.5 FM en Santa Bárbara del Zulia, Esperanza Radio 104.1 FM en Tovar y sobre todo a aquellos que nos escuchan por nuestro medio de WhatsApp. Vamos en este momento a dirigirnos a nuestro Padre Celestial para pedirle que esté acá con nosotros. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Oh Padre, gracias te damos porque te quedas con nosotros en todo momento, porque nos mantienes con vida y salud. Ayúdanos a saber cuál es el propósito que tienes con cada uno de nosotros y el mensaje que nos quieres dar esta noche. Bendícenos, acompáñanos y cuídanos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pastor, adelante. Saludos especiales, familia de Dios. Cuarta noche de campaña, conectados con Jesús. Hasta ahora una experiencia maravillosa. Una campaña juvenil, una campaña a pesar de que está orientada especialmente para los jóvenes, es un mensaje de Dios que abarca a toda persona, no importa la barrera de la edad. Estamos estudiando, estamos tratando de desarrollar una temática donde estamos definiendo palabras y términos que representan la expectativa que Dios tiene para con cada joven y para con cada ser humano. Estudiamos en la primera noche la palabra encuentro, la reunión en un mismo lugar de más de 2 personas o mínimo 2 cosas. Y cuando estudiamos la palabra encuentro, valga la redundancia, de que Dios quiere encontrarse con cada uno de nosotros y que todo lo que ha pasado en nuestra vida no son acontecimientos aislados, no. A pesar de nuestras malas decisiones, a pesar de momentos difíciles, Dios siempre ha estado allí resguardándonos, protegiéndonos, metiendo su mano poderosa con un solo final, con un solo propósito, y es que tú y yo podamos encontrarnos con Él. Luego estudiamos la palabra pacto, porque el propósito de Dios con ese encuentro, que es puntual y que debe repetirse todos los días de nuestra existencia hasta cuando Él venga, porque luego será por la eternidad. La palabra pacto es que Él quiere que nosotros entremos en un acuerdo, en una relación legal, que unamos un lazo con Él y que Él se comprometió, que Él legalmente descendió en la llama humeante, pasó por en medio del sacrificio partido y así ratificó el pacto con Abraham. Y en ese pacto donde estaba Abraham, Abraham representaba
a toda la raza humana que de manera gloriosa, imagínense cómo los ángeles del cielo de manera expectante contemplaban cómo un Dios glorioso y supremo y eterno puede condescender en hacer un pacto con el ser humano, y que ese pacto es la salvación. La tercera noche estudiamos una palabra importante, la palabra visión. Y es que Dios quiere para nosotros un sueño. Dios tiene para nosotros un plan. Y la más grande visión que Dios quiere meter en nuestra mente, el más grande sueño que Dios quiere internalizar en cada uno de nosotros, es que nosotros podamos llegar al cielo. Hoy estudiamos una cuarta palabra que representa la expectativa de Dios para cada joven, para todo ser humano, para todo niño. Esa palabra es la palabra propósito. Propósito significa, escucha muy bien, propósito significa determinación firme de hacer algo. Determinación firme de hacer algo. Cuando hay propósito, hay sentido en la vida. Es lógico lo que estamos diciendo. Tiene una relación, todo viene encadenado, todo viene concatenado. Después que Dios te da el sueño, después que Dios te da la visión, ahora es necesario que tu vida sea desarrollada con ese propósito. ¿Cuál es el propósito? Alcanzar el sueño de Dios, alcanzar la visión de Dios. Dios te da una visión, Dios te da un sueño para que en tu vida tú tengas un propósito, un porqué. Entender por qué viniste a este mundo, entender por qué te ha pasado todo lo que te ha pasado. Cuando estudiamos la historia maravillosa del predicador, del explorador David Livingstone, que cuando él vio en un mapa el continente africano y se dio cuenta que estaba allí demarcado por líneas, pero no había más nada, ni árboles, ni territorios, porque no había sido descubierto. Y cuando él se despidió de sus padres, y su padre leyó el Salmo 121, y este hombre se fue inspirado a predicar la palabra de Dios y a salvar a muchas personas. Es interesante notar, como yo le dije a ustedes en el primer sermón, que desde joven él se interesó mucho por la naturaleza, por el estudio de la naturaleza, y cómo le sirvió ese rasgo que cuando fue explorador pudo aplicarlo como en su propósito de vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios te da la visión, que Dios te da el sueño para que tú tengas un propósito. Y que todo lo que te ha rodeado, lo que ha enmarcado tu experiencia, el contexto de tu vida, Dios lo ha permitido porque son herramientas, tu propia personalidad, de cómo Dios te va a utilizar con un propósito y con un fin definido. Un hombre muy famoso, Mark Twain, historiador estadounidense, novelista, humorista, dijo una frase que a mí me impacta, a mí me impresiona. Él dice, los días más importantes para un hombre, los días más importantes para cualquier persona son el día en que naciste y el día cuando descubres por qué naciste. En otras palabras, el día cuando tú descubres tu propósito es cuando entonces tú empiezas a vivir. Y aunque la gente lo niegue, aunque muchas personas se vayan por las ramas y quieran desviar la atención de este tema, todo el mundo está buscando propósito. Y muchas personas viven la vida en vano porque han descuidado descubrir el propósito para sus vidas. Propósito, determinación firme de alcanzar algo. Si Dios te ha dado el sueño, la visión de alcanzar el cielo, ahora significa que tu propósito de vida es determinante, es decir, de una manera, determinar, una actitud firme de que yo voy a alcanzar el cielo cueste lo que cueste. Y ahora vamos a estudiar un acontecimiento en la Biblia maravilloso. Quiero hablarles en esta noche de un hombre que se llamaba Saulo, un hombre que nació en una ciudad que pertenecía al Imperio Romano, Tarsis.
Y ese lugar, Saulo de Tarso, ese lugar, toda persona que nacía en ese lugar recibía la anhelada nacionalidad romana. Su padre y su mamá eran hebreos, pero por nacimiento, él pertenecía al Imperio Romano, era un ciudadano romano. Saulo le fue colocado ese nombre en honor al primer rey de Israel, Saúl, que significa pedido, requerido a Dios. Y resulta ser que Saulo viene de la tribu de Benjamín, que es la misma tribu donde viene Saúl. Así que este nombre representa su orgullo hebraico, este nombre representa sus antepasados. Imagínate tener el nombre del primer rey de la nación de Israel. Saulo era un joven que había crecido de una manera muy culta. El hecho de que la Biblia nos describa de que él hacía tienda, es decir, fabricaba lonas para tiendas de campaña, esto era una práctica común, oficiada, realizada entre los judíos letrados. Era un hombre de cultura, era un hombre estudiado, era un joven prominente, era un joven que pertenecía al Sanedrín, el concilio legal y religioso de los judíos, un muchacho muy importante. Y fue educado en la escuela de uno de los mayores maestros de la época judía, llamado Gamaliel. Un joven fuerte, inteligente, preparado. Dice la Biblia, él mismo lo dijo: en cuanto a la ley, yo soy fariseo, apegado a la tradición, los más cultos y los más rigurosos en la religión. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia que se obtiene por la ley, irreprensible. Este joven formaba parte de los judíos que creían que Jesús era un estafador, creían que Jesús era un mentiroso, creían que el movimiento de los cristianos era una anatema, era una mentira, era contradecir la Biblia. Así que los judíos y el Sanedrín y el concilio y el sumo sacerdote y los que conformaban parte del liderazgo judío se dedicaron a la tarea de extirpar, de perseguir, de acabar con los cristianos. Y Saulo desde muy joven participó en ese celo de acabar con la iglesia de Dios, de perseguir a Dios mismo, de atacar al pueblo de Dios. Nos cuenta la Biblia en Hechos capítulo 7 que Saulo fue testigo del primer mártir cristiano, Esteban, cuando él fue apedreado. Y mientras él era apedreado, dice la palabra de Dios que Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto sus ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús sentado a la diestra, a la diestra del trono de Dios. Y los judíos lo apedrearon, los judíos lo condenaron. Los testigos falsos arrojaron la ropa de este mártir a los pies de Saulo. Y Saulo estuvo allí. Fue conmovido por la luz que veía en el rostro de Esteban. Fue llevado a la duda para decir: ¿y será que esta empresa que nosotros estamos haciendo es real? Quizás no podrá ser posible que este hombre Jesucristo y estos seguidores sí sean la verdad y que nosotros somos los que estamos equivocados y que realmente Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Mesías anunciado por las profecías y que somos nosotros que nos hemos engañado en nuestra tradición, en nuestra oscuridad y somos arrogantes, orgullosos. ¿No será que estos cristianos tienen la razón? Pero los líderes religiosos, sus grandes maestros, cuando él iba con las dudas, le decían: no, Saulo, ellos están equivocados. Es una gran mentira. Lo que sucedió con la resurrección de Cristo fue un teatro que montaron los mismos discípulos. Todo es un engaño. Y entonces la mente de Saulo era manipulada por sus grandes maestros. Capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles nos dice que Saulo asolaba la iglesia. Uy, qué palabra tan fuerte. Asolar, acabar. Si yo le digo a usted ese lugar está asolado, ¿cómo se lo imagina? Desértico, sin nada de vida, con un conjunto de ramas reunidas y dando vueltas como las escenas de los vaqueros en las películas. Saulo asolaba la iglesia. Saulo se metía en las casas.
agarraba a los cristianos y los arrastraba a la cárcel. Saulo era el gran enemigo del pueblo de Dios. Hechos capítulo 9 nos registra que Saulo fue ante el sumo sacerdote. Yo quiero hacerte una pregunta. Si ya el Sanedrín, los judíos, el sumo sacerdote eran enemigos acérrimos de los cristianos, ¿para qué uno de ellos mismos le va a pedir permiso al sumo sacerdote de perseguir a los cristianos si ese es el objetivo principal de ellos? ¿Qué quiere decir esto? Que el celo de Saulo realmente era grande, se destacaba en ser perseguidor, en meter preso a los cristianos, en asesinar a los cristianos, pensando que estaba haciendo una obra de Dios. Pidió cartas porque el gran asolamiento de la iglesia y lo que comenzó con el apedreamiento de Esteban fue que la iglesia se dispersó. La iglesia se diseminó en diferentes lugares, Samaria, Judea, y uno de los lugares donde la iglesia acogió una fuerte reunión de cristianos fue en Damasco, en el territorio famoso de aquel soldado, de aquel comandante sirio llamado Naamán. ¿Se acuerdan? Uno que tenía lepra y que fue sanado de manera milagrosa por Dios. ¡Qué historia!, ¿no? Naamán se bautiza en el Jordán, pero Saulo se bautiza en los ríos que pertenecían a la tierra de Naamán. Eso es solamente un comentario publicitario. Continuamos con la historia. Y entonces Saulo, mi querido joven, toma cartas y permiso para ir a Damasco. Quiere acabar por completo con la iglesia. En cualquier lugar donde está un cristiano, un seguidor de Jesucristo, tomarlo, apresarlo, meterlo preso, acabar con él, apedrearlo, para que esta blasfemia, para que este grupo herético y esa herejía que predicaban sea acabada y ya no haya ningún rastro de esta mentira, pensando que estaba haciendo la justicia. Así que tomó a varios soldados, tomó las cartas para perseguir a los cristianos, se fue a la ciudad de Damasco, allá en Siria, para acabar entonces con los cristianos. Y entonces fue un viaje largo. Fue un viaje donde pasaba constantemente por el desierto, por terreno seco, árido, mucho tiempo pasando por el desierto. Pero cuando ya el viaje estaba terminando, después de muchos días, llegó a un territorio fértil, a un territorio hermoso, montañas por el verdor de la hierba, regadas por arroyos cristalinos que regaban toda la ciudad de Damasco. ¡Oh, qué escena tan hermosa, qué escena tan refrescante para aquellos viajeros que iban con una misión tan peligrosa y tan equivocada! Dice el mismo Saulo que a la hora del mediodía, cuando estaba a punto de entrar a Damasco, algo increíble sucedió. Una gran luz del cielo cayó sobre ellos. En el cielo atmosférico se abrió un espacio y más allá del cielo atmosférico, del cielo sideral, allá en el cielo donde está el trono de Dios, una luz refulgente cayó sobre Saulo y cayó sobre todos los que le acompañaban. No pudieron soportar el resplandor, era más fuerte que el resplandor del sol. Cayeron en tierra, no podían soportar. Imagínense, si era la hora del mediodía, qué tan fuerte tenían que ser esta luz, estos rayos que eran más potentes que la luz del sol. Y es que era la gloria de Dios. Y cuando están allí postrados en el suelo, tirados en el suelo, envueltos en esta luz tan poderosa, se escucha una voz en hebreo que los soldados y acompañantes de Saulo pudieron escuchar, pero no entendían. Se escuchó una voz que dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Era Jesucristo que estaba hablando. Era Jesucristo que está llamando a un asesino. Era Jesucristo que va al encuentro de este hombre pecador,
¿Qué clase de Dios nos presenta la Biblia? ¿Cómo es posible que nuestro Dios sea tan sublime que a alguien que persigue a Dios, alguien que ataca al pueblo de Dios, alguien que asesina, que mete en la cárcel, que mataba a los hijos de Dios, a ese hombre Dios lo llama, a ese hombre Dios va a su encuentro, a ese hombre Dios llama de una manera personal: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Querido joven, necesitamos aprender a confiar en el perdón de Dios. Necesitamos saborear la gracia de nuestro Dios. Necesitamos ser felices. Necesitamos quitarnos ese peso del remordimiento y de la conciencia. Nuestro Dios es maravilloso. Jesucristo es sublime. Jesucristo está allí. Él produce arrepentimiento. Él produce fe. Su gracia es infinita. Recibe al pecador por la gracia. Nos recibe no por obra que se haga. La gracia es un regalo. La gracia es un ofrecimiento. ¿Por qué me persigues? Saulo sabía que era la voz de Dios. Saulo sabía que era Jesús. Saulo sabía, tuvo un encuentro marcado con Jesucristo. ¿Quién eres, Señor? Le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Se identifica ahora. Hay un encuentro personal y quiero decirte algo importante. Fíjate que Jesús, Saulo a quien perseguía, Saulo estaba persiguiendo a la iglesia. Saulo estaba persiguiendo a los cristianos. Y Jesús le está diciendo ahora: ¿por qué me persigues a mí? Es decir, que hay una relación íntima entre Cristo y su iglesia. La iglesia es de Cristo. La iglesia está representada por Cristo. Perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo. Atacar a la iglesia es atacar a Cristo. Por eso es que es tan importante esta institución, este pueblo remanente que Dios ha establecido aquí en la tierra. Por eso tú tienes que bautizarte, entrar en las filas del pueblo de Cristo. Por eso la iglesia goza de tanto favor, goza de tanta bendición, porque es el pueblo que Dios tiene aquí en la tierra. Es el tesoro más grande que Jesús tiene aquí en la tierra. Así que tú debes formar parte de ese pueblo maravilloso. Y después que se encuentra y después que escucha la voz, ahora Saulo le pregunta: ¿qué quieres que haga? Mira qué importante. Mira estas dos preguntas clave de la vida, querido joven. Primero pregúntale a Dios: ¿quién eres, Señor? Quiero conocerte, bendito Dios. Quiero saber en tu palabra. Esta campaña me está ayudando a entender algunas cosas, pero quiero saber más. Oh, pastor, dame un estudio bíblico. Oh, mi pastor, dame la fe de Jesús. Quiero saber más. ¿Quién eres, Señor? Y una vez que estás en el proceso, que es un proceso diario, que es un proceso continuo, que no es algo que se acaba, no es algo que termina. Jesucristo es una fuente inagotable para nosotros. Será un estudio por la eternidad. También debes preguntarte ahora: ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Cómo quieres que viva? ¿Cómo quieres que obre? ¿Cómo quieres tú que yo me vista? ¿Cómo quieres tú que yo camine? ¿Cómo quieres tú que yo hable? Dime, Señor, ahora. Ya te conozco. Sé un poco más de ti, mi bendito Señor. Ahora dime qué quieres que haga. El Señor le dijo: entra a la ciudad de Damasco, y en la ciudad de Damasco se te dirá lo que has de hacer. La luz y el resplandor de la gloria de Dios se desvaneció. Cuando el resplandor se desvaneció y Saulo se levantó del suelo, se encontró con la triste realidad de que estaba ciego. De que estaba ¿cómo? Ciego. Tú puedes cerrar tus ojos conmigo por un instante. ¿Tú te imaginas lo que significa quedar ciego? ¿Tú te imaginas lo que significa ya no poder ver, recibir los colores y las formas? Saulo queda ciego.
Pero aparte de que queda ciego, ahora lo invade el terror, ahora lo invade la culpa. Ahora Saulo está pensando, me acabo de encontrar con Jesucristo, he estado equivocado, comenzó a comprender un poco las profecías. Está muy claro, cuando apedrearon a Esteban y él vio la gloria de Dios, sí era Cristo que estaba al lado del Padre, sí es el Mesías, sí resucitó. Y ahora me ha venido esta ceguera por apedrear a Esteban, me ha venido esta ceguera por condenar a los cristianos. Ahora Dios me está dando su juicio, Dios me está retribuyendo toda mi maldad. Ahora imagínate la culpa, joven, imagínate la desesperación. Ahora soy ciego por mi maldad, ahora soy ciego por todo lo que hice. Mira cómo ahora Dios me está pagando por todas las cosas malas que hice. Qué duro es el remordimiento, qué duro es la culpa. Y durante 3 días, saben, yo quiero confesarles algo. Cuando yo veía la historia de Saulo, yo decía, oh Señor, ¿cómo me hubiese gustado a mí que tú me llamaras así como llamaste a Saulo? ¡Wow! ¡Qué historia! Y que yo hubiese estado caminando por la ciudad de Caracas y que de repente un gran resplandor ahí en el bulevar de Sabana Grande cayera sobre mí, yo cayera sobre el piso y yo escucho tu voz audible así con mis propios oídos. Siempre había pensado eso, pero... Y puede ser que tú también, puede ser que algunos hermanos también, y uno dice, oh, qué maravilloso encuentro. Yo no tuve un encuentro así con Dios, yo no escuché la voz de Dios desde el cielo. Jesús yo no he escuchado a Jesús decir mi nombre así audiblemente. Ahora yo digo, de verdad, Señor, gracias porque no me llamaste como llamaste a Saulo. Qué terrible debió haber sido haber estado 3 días ciego. ¿Saben lo que estaba haciendo Jesús? Aquel hombre que fue lleno de orgullo, aquel hombre que iba con las cartas para destruir al pueblo, aquel hombre que iba con aquella arrogancia, aquel hombre que iba con su espada, aquel hombre que iba de camino, aquel hombre que iba con sus bestias para atrapar a los cristianos, ahora fue humillado hasta lo sumo. ¿Dónde está tu orgullo, Saulo? ¿Dónde está tu arrogancia? ¿Ahora qué te queda? Saulo se dio cuenta que no le quedaba nada. Ya no tenía nada. Ni siquiera tenía la vista. Todo lo que había creído, todo lo que él se jactaba, toda esa arrogancia, todo lo que él pensaba sobre su religión, su posición, el lugar donde nació, el nombre que tenía. Ahora, ¿dónde está, Saulo? ¿Dónde está tu orgullo? ¿Dónde está tu arrogancia? Saulo se quedó solo. Saulo quedó completamente solo, sin nada que aferrarse, sin orgullo, sin jactancia, sin ningún tipo de obra. Y entonces, quedando completamente solo, entendiendo que no tiene absolutamente a nadie, porque no hay nadie que me pueda salvar. No es mi padre, no es mi mamá, no es la fe de mi tío que es pastor de la iglesia. Aquí estamos solos. El único que puede salvarnos es Cristo Jesús. Qué maravillosa experiencia. Durante 3 días completamente ciego, su mente, que había estudiado toda la Biblia y todo el Antiguo Testamento, comenzó a pasear por todas las profecías mesiánicas, por todo lo que dijeron los profetas después del exilio, los profetas antes del exilio, por lo que dice el Salmo 2, por lo que dice el Salmo 22, todo lo que decía Isaías 53. Todos los textos de la Biblia comenzaron a llegar a la mente de este hombre, Saulo, y se dio cuenta que Jesucristo es el Hijo de Dios. Se dio cuenta que Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Se dio cuenta que Jesucristo fue el que habló con Adán y Eva. Se dio cuenta que Jesucristo era la columna de fuego que iluminaba el pueblo y le daba calor y luz en la oscuridad. Se dio cuenta que Jesucristo era la columna de nube que le daba sombra y refugio al pueblo en medio del desierto. Se dio cuenta que Jesucristo fue el que llamó a Moisés en la zarza ardiente. Se dio cuenta de que Jesucristo fue aquel sueño que tuvo Jacob, fugitivo, engañador, estirado en el suelo y soñó con una escalera pegada al cielo y pegada a la tierra. Se dio cuenta que Jesucristo es el Hijo de Dios, el pastor, el camino, la puerta, la vida, la verdad. Y estando completamente solo, cuando comprendió estas gran verdades, Dios mío, no tengo absolutamente nada.
Dios mío, he estado equivocado toda mi vida. Dios mío, no soy nadie. Dios mío, no tengo nada. Por favor, sálvame. Por favor, dame tu perdón. Por favor, envuélveme con tu gracia. Recíbeme, Señor. Ya no tengo nada que decirte. No tengo nada que presentarte. Estoy completamente solo. Quedé aquí en la casa de este cristiano Judas. Yo no tengo nada, Señor. Ya lo descubrí. Ya lo descubrí. No tengo absolutamente nada. No tengo a dónde ir. Por favor, sálvame. Sálvame. Qué hermoso. Se arrepintió por completo y encontró salvación en Cristo Jesús. Al final del tercer día, apareció el discípulo Ananías, colocó sus manos sobre Saulo y cayeron como 2 escamas de sus ojos y Saulo recobró la vista. ¡Qué historia tan maravillosa! Estamos hablando de propósito y hay un texto, ¡wow! Bueno, es que todos los textos de la Biblia de verdad que son impactantes, son dinamita. Este texto es una explosión. Este texto es una explosión. ¿Cuántos se están gozando con la campaña, hermano? ¿Puedo ver sus manos levantadas? Ahí veo, bueno, por supuesto que no veo. Qué difícil, ¿verdad? Estamos ahora en una campaña virtual. Vamos a hacer grandes cosas, ¿saben? Aquí abro un paréntesis. Nosotros vamos a empezar a dar la fe de Jesús virtual. Le vamos a pedir a todos los hermanos de la iglesia que a todos sus amigos les regalen la fe de Jesús. Ya, hermano, tranquilo, no te preocupes, no tienes que estar tocando puertas, no tienes que estar molestando a nadie, nada. Regálale el libro a tu amigo y dile a tu amigo, conéctate los miércoles a las 7:30 de la noche en este canal de YouTube. Y ahí vamos a estar nosotros dando la fe de Jesús en vivo, respondiendo preguntas en vivo, tomando las redes sociales y los recursos tecnológicos, porque ahora ha llegado el momento de predicar así la palabra de Dios. Amén. Y digo todo esto porque estamos en una campaña virtual, estamos distanciados. Siempre es lindo la campaña porque el predicador, uno se puede conectar con ustedes a través del contacto físico, a través de poder conocernos e intercambiar nuestras personalidades, pero ahora sí es un poco más complejo. Pero hay poder, amén, en la palabra de Dios. Gálatas 1:15. ¡Wow! ¡Qué bomba! Dice, pero Dios... Gálatas 1:15, tú tienes que buscar, si no tienes una Biblia, búscala. Anota lo que yo voy a decir ahora y después lo buscas en la Biblia y tú tienes que agarrar ese versículo y ponerlo así grandote en la pared de tu casa, en el techo de tu casa, en la nevera de tu casa. Dice, pero Dios me apartó desde el vientre de mi madre. ¡Wow! La vida de Saulo cambió. Hasta su nombre cambió y se llamó Pablo, que significa pequeño, que significa insignificante, porque él comprendió lo que él es delante de la grandeza de Dios. Su vida cambió cuando encontró su propósito. ¿Cómo es posible? ¿En qué cabeza cabe? Ahora miren lo que está diciendo. A pesar de que él estuvo persiguiendo a los cristianos, a pesar de que él estuvo en el Sanedrín, él no olvida ninguna de esas cosas, pero él sabe que desde antes de nacer, Dios lo había escogido para un propósito. Pero Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia cuando a él le agradó para revelar a su Hijo en mí, para que lo anuncie a los gentiles. ¿Qué está diciendo él? Que yo, desde antes de nacer, ya yo tenía un propósito. Desde antes de nacer ya Dios me había escogido. ¿Y me había escogido para qué? Para conocer la voluntad de Dios, para mirar con mis ojos al justo y para escuchar de su propia boca su palabra, para entonces ser su testigo y predicarlo y anunciarlo a todas las personas. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo la Biblia? Su vida cambió cuando encontró a Cristo y cuando entendió su propósito. Tu vida cambiará cuando tú encuentres tu propósito. Y el propósito es que vayas la visión es ir al cielo. Y si la visión es ir al cielo, tú tienes que tomar la determinación firme de alcanzar el cielo, cueste lo que cueste. Y el propósito de Dios es que tú le conozcas, que tú lo veas con los ojos de la fe, que tú escuches su palabra de su boca a través de la Biblia para que sea su testigo.
Ese es tu propósito, ser un testigo de Dios, hablar del milagro de Dios, cómo Dios, a pesar de quién eras, desde el vientre de tu mamá, el Señor te apartó, el Señor te escogió, y tu propósito es mirarlo a Él, conocerlo a Él, escuchar su palabra para compartirla con los demás. Desde el vientre de tu madre, la vida de Saulo cambió cuando encontró su propósito. Tu vida cambiará cuando encuentres tu propósito. Desde el vientre de tu madre, desde antes de que te concibieran y te formaras, ya Dios había puesto sus ojos, su mirada y su atención en ti. Y Él tiene un propósito grande para tu vida. ¿Qué vas a hacer ahora? Levántate y ven a Jesús. Toma la resolución de seguir a Cristo. Toma la decisión de darle la vida a Dios. Di como Saulo, ya no tengo nada. Yo era un orgulloso, yo era un arrogante. Yo pensaba que la felicidad consistía en esto. Yo pensaba que si yo alcanzaba este grado académico, este trabajo, si me encontraba con esta muchacha, con esta pareja, con este joven, yo iba a vivir. No. Tu felicidad está en encontrar a Cristo y descubrir el propósito de tu vida. Ven a Cristo. Toma la decisión de seguir a Cristo. Ahí hay un número telefónico. Tú puedes buscar ahí en el canal también de esta asociación. Tú puedes llamar a tu pastor. Tú puedes decirle a la persona que te mandó el link, por favor, ponme en contacto ahora mismo. Quiero ahora mismo salir de mi casa. Llama al pastor, así sea de noche, así esté haciendo frío o lo que sea, si no hay luz, no importa lo que haya pasado. Toma la decisión ahora mismo. Pastor, venga a buscarme. Quiero bautizarme en esta misma hora. Me lleva al río o aquí en mi casa hay un tanque de agua. Yo no sé dónde, pastor, pero donde haya suficiente agua para que yo sea sumergido. Quiero sumergirme en la gracia de Jesucristo y quiero ser un hijo de Dios. Toma esa decisión. Y mañana cuando nos conectemos, escribes en el chat, yo quiero ver los milagros. Oh, gloria a Dios, me entregué a Cristo. Gloria a Dios, descubrí mi propósito. Que el Señor te bendiga, mi querido joven, y que puedas encontrar a Cristo y hallar el gran propósito de tu vida para que seas realmente feliz. El Señor te guarde. Sigamos conectados con Jesús. En un abrir y cerrar de ojos, vendrá el Señor por mí, para ascenderme al cielo con amor. Con ángeles mil, con voz y trompetas, con poder y verdad, Jesús viene por mí. El día vendrá cuando el Hijo aparezca en las nubes celestial, y todo aquel que le espere incorruptible será. Viene por mí y mi vida en sus manos transformada será. Voy a casa con Jesús, voy a mi hogar para vivir con Él por la eternidad. Voy a casa con Jesús, viene por mí, y será un gozo inexplicable estar allí, y todo será alegría completa, sin pesar ni maldad. Jesús viene por mí. El día vendrá cuando el Hijo aparezca en la nube celestial, y todo aquel que le espere incorruptible
con Jesús voy a mi hogar para vivir con Él por la eternidad. Amén. Una vez más el Señor ha hablado a nuestros corazones y a través de su palabra y del instrumento que ha utilizado en esta noche nos ha dado a conocer el propósito que tiene para nuestra vida. Permite que el Señor cumpla su propósito en ti y verás que las cosas van a cambiar. Hoy estamos ya a mitad de nuestra campaña. Recuerda que todavía puedes conectar a 2 amigos más y te invitamos para que el día de mañana puedas seguir conectados junto a nosotros, encontrando las respuestas a esas preguntas que hoy quizá están en tu mente. Por eso te invitamos para mañana a las 7 de la noche por este canal, por la radio y por WhatsApp. Nos despedimos entonando las estrofas de nuestro himno tema. Que el Señor te bendiga. Conectados con Cristo, viviendo por fe, conectados por gracia con su amor y poder. Yo conecto mis días a la fuente de luz, pues yo quiero vivir conectado a Jesús. Él renueva la vida, Él nos da su perdón, conectados a su corazón, como árbol plantado junto a aguas de amor, vivirás en las manos de Dios. Si se siente cansado tu corazón, si no hay fe ni esperanza a la puesta del sol, ven y entrega tu vida a la fuente de luz, donde descansarás, conectado a Jesús. Él renueva la vida, Él nos da su perdón, conectados a su corazón, como árbol plantado junto a aguas de amor, vivirás en las manos de Dios. Él renueva la vida, Él nos da su perdón, conectados a su corazón, como árbol plantado junto a aguas de amor, vivirás en las manos de Dios. En las manos de Vivirás en las manos de Dios. Vivirás en las manos de Dios.